Amigos del Día Financiera, bienvenidos a esta edición del programa. El día de hoy tenemos un programa especial para presentar un libro extraordinario que te recomiendo leer. Se llama ¿Por qué los ricos se hacen más ricos y tú sigues sin llegar a la quincena?, de Francisco García Pimentel y Salvador Manzano. Vamos a hablar sobre él. En esta edición nos va a acompañar Armando Casarín de Finestra. Va a estar un servidor comentando el libro, pero además Salvador Manzano y Francisco García Pimentel nos van a comentar sobre los motivos que les llevaron a escribir este libro que te recomiendo comprar y te recomiendo leer y sobre todo también regalar. Así que estamos desde la FIL transmitiendo. Continúa con este contenido y bienvenido a esta edición de Aldea Financiera. En el costado izquierdo de la mesa se encuentra Armando Casarín, profesor y asesor financiero centrado en finanzas corporativas y personales. A su costado derecho se encuentra Luis Roberto Arechederra, es financiero de profesión, conferencista, conductor de televisión, consejero y asesor de diversas empresas e instituciones. Actualmente es secretario de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco. Posteriormente tenemos a Francisco García Pimentel, él es uno de los autores, abogado con especialidad en política global por la Universidad de Essex en Inglaterra, conductor de radio y TV, escritor de otros títulos como Pez en el agua, Todos hablan, pocos conectan, El relato millennial y la trilogía de El delegado francés. Y a mi costado izquierdo tengo a otro de los autores, que es Salvador Manzano, licenciado en finanzas con especialidad en la Universidad de Notre Dame en Indiana, fundador en más de 5 empresas antes de los 30 años, ha participado en diversos organismos empresariales, ha sido presidente de Coparmex Jóvenes en Jalisco, presidente de IMEF Universitario y presidente de la Unión Social de Empresarios de México. Si están de acuerdo, pues comenzamos con Armando, para que nos platique cómo le pareció el libro, las preguntas que cuestionan los autores desde el índice. Es un libro como muy cuestionador desde el principio, ¿no? La riqueza rige la vida del hombre desde hace muchos años. Y es importante saber diferenciar entre la riqueza y el tener dinero. Es algo muy distinto. Por supuesto, el dinero es muy importante porque pues, no somos ángeles, ¿no? Somos espíritus encarnados y necesitamos dinero, punto. Y hay que comprender que el dinero puede ser una grandísima herramienta para hacer el bien. De hecho, es la mejor herramienta que podemos tener materialmente hablando para hacer el bien. Y por eso, cuando leí el libro de mi querido amigo Francisco, me llevé gratísimas sorpresas. Porque no es un libro que te hable nada más de la cuestión material. Es un libro que te forma y que si lo permites te puede transformar. O sea, entonces es un libro que forma y es un libro que transforma. Y nosotros hoy en día, en este siglo XXI, somos personas que necesitamos ser transformadas para poder transformar a los demás. Llamó poderosamente mi atención cuando toca Francisco el concepto de riqueza. No se trata de compartir con los demás no solamente tu dinero, sino la riqueza que tienes, quién eres y lo que eres. Tal vez por mi naturaleza un tanto filosófica y financiera, llamó poderosamente mi atención el capítulo que habla acerca de la generosidad, donde dice que la generosidad, más que un acto de misericordia, es un acto de justicia. Ulpiano decía que la justicia es la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo suyo, ni más ni menos. Pero en cuestión de dineros, pocos tenemos lo que nos corresponde, porque el mundo, de una u otra manera, no está bien administrado, los recursos no están bien administrados. Por eso es importante que lo que tengas, sepas distribuirlo, pero también es importante aprender a generar para tener, porque nadie da lo que no tiene, ¿no es verdad? Bueno, pues en este libro ustedes podrán encontrar herramientas muy valiosas para aprender a tener y a generar. Creo yo, es un compendio de sabiduría, de los tipos de sabiduría más valiosas que hay, que es la propia experiencia. La experiencia
y la historia. Francisco es un excelente storyteller. La experiencia y la historia de alguien que como todos y cada uno de nosotros ha estado en la lona, ¿no? Porque yo creo que el que me diga que no ha estado en la lona, pues estaría mintiendo. Todos hemos estado en la lona, todos hemos estado en el hoyo, y yo creo que las historias de ese underdog que dice, mira, yo estuve así y esto es lo que me funcionó. Yo no sé si te funcionará a ti, pero esto es lo que me funcionó a mí. Y yo creo que es muy loable el que las personas se animen a compartir la fórmula que les ha funcionado. Muchas gracias, Armando, por sus palabras. Llama la atención su análisis muy puntual, sus 5 puntos, que nos deja tarea a todos. Gracias. Bueno, continuamos con Roberto, por favor. El tema del ahorro y de las finanzas personales es un elemento sumamente importante en la vida de todas las personas. Estamos muy acostumbrados a vivir en un mundo que nos invita a consumir cosas todos los días, en donde estamos constantemente siendo bombardeados por imágenes donde nos dicen que hay que tener más en lugar de ser más. Y me sumo mucho a las palabras que comentó Armando hace un momentito, pero la verdad es que al final del camino es una decisión de cada uno. Y voy a dividir mi participación, si me lo permiten, en 2 momentos. Uno, donde voy a dar algunas estadísticas, que yo soy financiero y toda la vida me he dedicado a ese tema y al análisis económico, entonces me gustan mucho las estadísticas, pero voy a dar algunas estadísticas que espero que sirvan para sensibilizarnos de lo que está sucediendo a nivel de finanzas personales en nuestro país y en el mundo. Y luego voy a hacer algunos comentarios del libro que por aquí tengo ya separados, que me gustaría compartir de lo que me llamó a mí la atención. Lo primero que quisiera decir es que hace algún tiempo un dato me inspiró el tener una reacción hacia ayudar a las personas para que mejoraran sus finanzas personales. Y tanto Francisco como Salvador no me dejarán mentir, y Armando también ha sido testigo de que estamos en esa cruzada juntos, de querer que la gente mejore sus finanzas personales y que llegue a la libertad financiera. De acuerdo a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, el 80% de las personas en el mundo no tiene ahorros por más de 3 meses de sus ingresos. Quiere decir que con episodios y circunstancias como la pandemia, la situación financiera de la gente a nivel mundial se agravó de una manera muy importante. Situación que hubiera sido menos grave si tuviéramos el hábito del ahorro, y en un momentito más voy a hablar sobre eso. Pero una de las cosas que ha fomentado el tema de no tener dinero y complicarnos la vida en general es el mal uso de las tarjetas de crédito. Iba a decir la existencia de las tarjetas de crédito, pero eso ya está fuera de nuestras manos. Pero el uso de las tarjetas de crédito, el mal uso que se les da, el endeudamiento exagerado que a veces hacemos de las mismas. Porque como decía aquel anuncio, solo con el poder de su firma se convierte en un arma muy poderosa que podemos disparar contra nosotros. Y algunos datos al respecto. Al cierre de junio de este año, de acuerdo a los datos que tiene el Banco de México, existen 153, prácticamente 154 millones de tarjetas de crédito en México. Quiere decir que a pesar de que nos juzgan como una nación no bancarizada, existen más tarjetas de crédito que población en el país. Esto quiere decir que es muy probable que las personas que caminan por la calle tengan más de una tarjeta de crédito. Y pues eso es un tema muy importante. De enero a junio del 2021 se realizaron 1.934 millones de pagos en comercios tradicionales y electrónicos, siendo los electrónicos el 21% del total de los pagos. Va creciendo el comercio electrónico de manera muy importante. Del total de las compras en comercios electrónicos, el 29% fueron por tarjeta de crédito y 71% por tarjeta de débito, lo cual no es tan mala noticia. Si nos gastamos el dinero en nuestra tarjeta de débito, por lo menos no nos endeudamos. Quién sabe si estemos ahorrando. Pero en ese sentido, según datos de la Encuesta Nacional sobre las Finanzas de los Hogares, del INEGI, esta del 2019,
el 56.9% de las personas, o de los hogares más bien, o sea, esto es 21 millones de hogares, tienen algún tipo de deuda en nuestro país, ya sean hipotecarias, de tarjeta de crédito, de nómina o de préstamos personales. De los hogares con deuda, el pago mensual que deben realizar por concepto de esta representa el 17% de los ingresos corrientes mensuales del hogar. Pues están abajo del 30% que comentaban, del 40% que comentan en el libro, pero al final del camino sigue siendo un promedio y seguramente hay gente que está muy en problema. Del total de los hogares del país, el 53.9% declararon tener ahorro para el retiro. O sea, 54% tienen algún ahorro para el retiro. El 28% tienen ahorro informal, esto es en cajas populares, con familiares, tandas, etc. Y solamente el 17% de los hogares cuentan con algún ahorro formal, esto es cuentas de ahorro y cheques, una gran oportunidad. Y de los ingresos, el 12.8% de la población mayor a 18 años le queda algo para ahorrar. El 20.7% le alcanza para lo necesario rayando. Pero el dato escalofriante es que el 66% que le alcanza para solamente lo necesario, o sea, no le alcanza para nada más, dice que no puede ahorrar. Y es que no ha leído el libro. En caso de que hubiera algún imprevisto, el 65% recurriría a pedir préstamos a sus familiares, el 35% vendería, empeñaría algún bien, 22% pedirían adelantar su sueldo, el 19% recurriría a sus ahorros y el 18% por medio de algún crédito bancario. Esa es la circunstancia de nuestro país en términos de finanzas y del mundo, porque el dato que di de la OCDE también es muy fuerte y es a nivel mundial, no solo de México, donde tenemos una gran oportunidad. Pero quisiera hacer referencia al libro en varias cosas que dice que me parece que son muy importantes y que, sin querer adelantarme, como dicen por ahí, quemar la película antes de que la vean, pero solo con el ánimo de querer motivar a que lo compren y, como dice Armando, lo subrayen y después lo regalen. Lo que quisiera decir es algo que a mí me pareció sumamente relevante, es que el hábito es más importante que la cantidad, dice el libro. Y me parece que ese es un mensaje claro. Si no empezamos a ahorrar lo que sea, no vamos a lograr tener y llegar a nuestra libertad financiera. Y lo podemos hacer ya. El peso que traemos en la bolsa, los 10 pesos que traemos en la cartera, lo que nosotros querramos. Siempre he dicho que todo mundo tenemos la oportunidad de cambiar a partir del siguiente segundo. No importa si estoy muy endeudado, no importa si hice algo mal. Mi posibilidad de cambio empieza al momento en que lo decido, y eso puede ser al siguiente segundo, y es parte de lo que nos invita este libro. Dice: los hábitos se convierten en tu destino, te definen como persona. Todas las cosas que quieres ser ahora o en el futuro se reducen a esto: necesitas adquirir un hábito. Y hablando de hábitos y capitalización, porque estamos hablando de finanzas, les puedo decir que un hábito, por pequeñito que sea, capitalizado en un periodo largo de tiempo, produce transformaciones extraordinarias. Y eso es un mensaje que nos da el libro de manera muy importante. Y me topé con un mensaje que mi papá me dio hace muchos años y que me dio mucho gusto ver, y que un día me dijo: hijo, la fórmula para tener dinero es muy simple, pero no es sencilla de ejecutar. Y me dijo así: para tener dinero debes de gastar menos de lo que ganas. No hay otra fórmula, gastar menos de lo que ganas. Y aquí Francisco y Chava en el libro dicen: el ingreso en muchos casos es igual al gasto, o lo que es peor, el gasto es mayor al ingreso. Y eso es un tema que sucede en muchas de las personas en México y en el mundo, y que hace que no tengamos dinero. Y resolviendo, tratando de concluir, les diría lo siguiente, ya hablando del libro, de un mensaje que a mí me quedó muy grabado. Hacer un presupuesto personal, llevar un control de tus ingresos, de tus egresos, controlar el gasto hormiga, pero no ser complaciente. Algo que habla el libro que me parece sumamente importante es que no debemos de ser complacientes. Debemos de buscar hacer las cosas de tal manera que nuestro ingreso supere a nuestro gasto. Y eso no va a suceder si no
tenemos el hábito y si no metemos un poco de esfuerzo. Pero como también dice el libro, hay que vivir un año como nadie quisiera para poder vivir la vida como todos soñamos, o algo así. Pues muchísimas gracias, cedo la palabra y felicidades a todos. Muchas gracias a Roberto por sus comentarios. Una de las cosas que me llama la atención es que ambos presentadores han hablado de el esfuerzo. Vamos a continuar con ya con uno de los autores. Salvador pidió mano, entonces bueno, le cedo la palabra. Gracias. Gracias, Mauricio. Para que cierre Francisco, gracias por sus palabras, y yo quisiera pues resaltar este tema de las tarjetas de crédito, porque quizá fue una de las conversaciones iniciales que tuvimos Francisco y yo cuando me planteó escribir este libro, y justo coincidíamos en que en ambos casos no tuvimos la oportunidad de recibir una formación financiera en casa donde nos explicaran cómo se usa una tarjeta de crédito. Y me parece que los dos vivimos esa experiencia de decir, pues hay que pagar el mínimo, ¿no? Y que corran los intereses. Entonces, pues bien, esto para resaltar que el libro parte de la experiencia, y quizá en mi caso yo quisiera compartirles desde la perspectiva de emprendedor, por qué considero que es importante considerar el poner tu propia empresa como un camino hacia la libertad financiera. Hay 4 libertades que como emprendedor buscas alcanzar, y la primera es la libertad de propósito. ¿Cuántos de nosotros, y me parece por ahí hay una estadística también en el libro donde mencionamos que un gran porcentaje de personas se levantan y realmente no quieren ir a su trabajo? No quiero hacer aquí la encuesta porque podemos balconear quizá alguna empresa, algún trabajo, pero esa es una realidad. Muchos de los trabajos que tenemos no nos gustan, y algo padrísimo de emprender es poder encontrar esa libertad de hacer lo que me gusta, de hacer lo que me apasiona, esa libertad de propósito. Evidentemente ese propósito tiene que encontrar un mercado, atender una necesidad y no solo hacer algo que me gusta. Pero quedémonos con esta primera libertad, libertad de propósito. La segunda libertad, y que también es algo pues que considero que es muy bonito, es la libertad de trabajar con las personas que tú quieras. Me decía un buen amigo que lo que más disfrutaba él de tener su propia empresa era que podía llegar a su empresa y darle un abrazo a cualquier colaborador, porque él había elegido a cada uno. Muchas veces cuando trabajas en una empresa pudiera suceder que no te llevas bien con todas las personas, que tienes un colega que pues de plano no conectan, y eso hace todavía el tema de vivir propósito mucho más complejo. Entonces, libertad de trabajar con quien tú desees. La tercera libertad, que es la que nos lleva después a la... Bueno, vámonos a la última libertad, que es la libertad financiera. Tiene que ver con decidir cuánto quieres ganar. ¿Cuántos de nosotros que podemos tener un trabajo, pues realmente pues tenemos la nómina que nos asignan, el nivel salarial que está destinado para el puesto, y realmente es muy difícil poder aspirar a ganar más dinero? Cuando uno es emprendedor, la realidad es que no tiene límites. Y ahí es donde yo considero que alcanza la libertad financiera. El poder decir, la cantidad que yo deseo ganar no tiene límites, y evidentemente después pues entra todo el orden, que es lo que platicamos en el libro, ¿no? Que es la aplicación de hábitos. Y la tercera libertad es la libertad de tiempo. A mí me gusta mucho promover el concepto, en inglés le llaman de la self-managing company, o la empresa que se maneja por sí sola. Y la realidad es que la empresa es una persona que creas, que trabaja a través de personas, y que considero que como emprendedores el propósito es cómo la empresa puede funcionar sin que yo tenga que estar ahí
todos los días supervisando cada aspecto de la empresa. Eso lleva tiempo, pero es otra de las aspiraciones en cuanto a la libertad. Entonces, como resumen, dijimos libertad de propósito, hacer lo que te apasiona. Dijimos libertad de trabajar con quien tú quieras, libertad de personas. Tercero, libertad de tiempo, es decir, poder decidir trabajar mediodía y dedicar el resto a tu familia, o trabajar 4 días de la semana. Ahorita hay muchísimos libros y tendencias que hablan sobre pues cómo podemos balancear, ¿no? y más bien repriorizar el tiempo en nuestras vidas. Y por último, libertad financiera, decidir cuánto ganar. Y por último, quiero ligar un concepto que también nos lleva al tema de libertad financiera, que es algo que Francisco y yo hemos comentado respecto a algo que vivimos en nuestra cultura, en nuestra sociedad, que es el tema de la vanidad. Y ese tema tiene que ver con carros vemos, pero deudas no vemos, ¿no? Esta cultura de aparentar, esta cultura de querer mostrarnos pues con cierta fortaleza ante la sociedad. Y les quiero compartir eso porque lo conecto con otro dicho que me encanta hacia la empresa, que dice: las ventas son vanidad. Entonces mucha gente te pregunta, oye, ¿cuánto vende tu empresa? No, pues tantos millones, qué bárbaro, ¿no? Pero eso no es lo más importante. ¿Qué sigue de importancia después de las ventas? Pues dicen las utilidades. Las utilidades son, vamos a decir, salud, ¿no? La empresa para vivir necesita utilidades. Pero por más que tengas utilidades, lo más importante es lo que le llaman el flujo de efectivo es el rey. Que es decir, cuánto dinero realmente traigo en el bolsillo, ¿no? Entonces, eso lo ligo porque lo importante de poder tener una disciplina financiera personal se conecta directamente a la disciplina financiera de la empresa. No conozco un solo empresario que sea un desastre en lo personal, financieramente, y un éxito en lo profesional. O viceversa, que sea un éxito en lo profesional, que su empresa esté administrada a la perfección, con presupuestos, con un flujo de efectivo abundante, y que su cuenta bancaria no lo refleje. Entonces, me parece que el tema de emprendimiento, que lo habla el libro, es un tema apasionante. Espero que también les pueda dar alguna inspiración a los que todavía no estén en ese camino de emprendimiento, a tomarlo. Y pues, muchas gracias. Muchas gracias, Salvador. Le paso la palabra a Francisco. Muchas gracias, pues gracias a todos ustedes. Chava y yo hicimos este libro con un concepto en mente: escribir el libro que nos hubiera gustado tener a los 20, ¿no? A los 22, que nos pudiera decir las cosas que nunca nadie nos dijo. Si una cosa ha hecho bien en todo este proceso, pues fue, o sea, una cosa hice bien fue esto, rodearme de gente que sí sabe de lana, ¿no? Aquí tengo 4 mega empresarios, expertos, economos, porque yo soy un bruto, un tarado para estas cosas. Verdaderamente soy un analfabeta financiero que muy tarde tuve que darme cuenta de eso, porque yo vivía con la cultura que todo el mundo vive, ¿no? De, bueno, hay que tener tarjeta de crédito, ¿no? Aunque sea para ganar los puntos te da puntos de vacaciones, ¿no? O para hacer historial crediticio, o mira, hay que comprar una casa aunque no tengas lana, ¿no? Hay muchos conceptos que la gente maneja, el que nada debe, nada tiene, ¿correcto? Y de alguna manera, mis papás, y como a muchos de ustedes, a la mayoría de los mexicanos, creo yo, sí me formaron con mucha riqueza personal, pero con el tema de la riqueza financiera un poco limitado mentalmente, ¿no? Y dice, Francisco, es que tú no vas a ser rico, ¿no? Tú vas a ser pobre pero honrado, tú vas a ser luchón, te va a ir bien, eres muy listo, eres muy bueno, familia feliz, pero mira, los ricos son otros verdaderamente, ¿no? Y entonces uno se lo empieza a interiorizar y a creer y a pensar que toda la vida es así, que uno tiene que estar, ¿no? Fregado, jodido, sin llegar, y eso es un drama humano verdadero, ¿no? El tema del dinero no es tan elevado como uno piensa, pero sí es mucho más profundo de lo que uno piensa. Porque el problema del dinero es un problema antropológico, es un problema de libertad. Y en ese sentido, la gente tiene una ansia, una hambre, una necesidad de ser libre. Y la gente que no tiene una mínima cultura financiera y un orden en esta parte de la vida,
verdaderamente nunca logras ser libre porque no puedes tomar decisiones, no eliges dónde trabajar, no eliges a tus socios, no eliges dónde vivir, ni tu casa, no eliges tus amigos, no eliges tu ciudad, no eliges nada, ¿cierto? Te tienes que ir conformando con lo que la vida te da y a fin de cuentas terminas agotado, con la lengua de fuera, trabajaste 1000 horas más que los millonarios, por cierto, porque no, los pobres pagan más caro todo, trabajan más horas que todo y siguen jodidos. Quisimos, perdón, mi francés, pero es que me entra cierta desesperación porque yo en algún momento me sentí desesperado, ¿no? Y es que no llego, ¿no? Estaba casado, con maestrías y todo, muy educado, como mucha gente en México, gracias a Dios, con un bebé en puerta y desesperado porque no llegaba a quincena. Y ese drama es un drama que mucha gente vive todos los días, que se levanta a trabajar sin querer ir a trabajar, pero porque no tiene libertad. Entonces, este es un libro sencillo, divertido, es un libro de libertad, que contiene cosas que a mí me hubiera gustado que me dijeran, que nos hubiera gustado que nos dijeran a los 20 años, para poder empezar desde donde estás. Puedes empezar desde cero, desde menos 1 millón, desde donde estás. Puedes empezar para transformar. No creemos, como algunos gurús, que es esto una cosa mágica y que el universo y que lo que tú pienses se va a materializar. No pensamos como algunos que es falta de hambre, ¿no? Que, pues que este no tiene hambre. No, la gente tiene hambre. El problema, no pensamos que todo el mundo pueda ser multimillonario, ¿no? No todos podemos ser Bill Gates, ¿verdad? Lo que sí podemos todos es cambiar nuestra realidad, ¿no? Cambiar nuestra situación de nuestra familia y cambiar cómo educamos a nuestros hijos para en una sola generación transformar el legado que dejas a tu familia, a tu sociedad. Y eso es algo que nos parece valioso y por eso escribimos este libro. Yo, puesto que se nos ha acabado el tiempo, les quiero agradecer de corazón a Armando, a Roberto, a Chava, a Mauricio, todo este viaje. Este libro lo escribimos hace 5 años, ha sido todo un viaje para hacer todo esto. Ojalá que ustedes sean parte de este viaje y que también puedan no solo llegar a quincena, ¿no? Sino cambiar su vida con propósito, porque el propósito verdaderamente con libertad te permite llegar a donde quieras. Gracias Mauricio. Agradecemos a la Feria Internacional del Libro todas las facilidades que nos dieron para la filmación de este programa. También agradecemos a Francisco García Pimentel y a Salvador Manzano que nos permitieron compartir con todos ustedes su libro. Te invito para que lo compres. Además, síguenos en redes sociales y nos vemos en la siguiente edición de Aldea Financiera. No sin antes despedirme y agradecerte, deseándote que tengas un día, ya sabes, con tendencia positiva. Hasta la próxima.